Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Este es su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, que se emite todas las noches 7:30, con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Importantes avances los que se dan en este gobierno, propuestas interesantes para favorecer al pueblo colombiano, a los trabajadores, resolver grandes problemas que se han tenido históricamente. Se realizó una Junta Nacional de la CUT, donde se produce una importante declaración política que fue aprobada por unanimidad entre los asistentes a ese evento, en el sentido de respaldar todas las propuestas que favorezcan al pueblo colombiano, con advertencia de que siempre se respetará la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales, particularmente de la central CUT, que es la nuestra. Allí asistió la ministra del Trabajo, que hace importantes anuncios en materia de jornada laboral, que siempre será de noche a partir de las 6 de la tarde, para que así paguen horas extras a partir de las 6 y no de las 10 de la noche, como lo había establecido el gobierno del uribismo. Lo otro tiene que ver con las reformas que se van a llevar al Congreso de la República y que han sido estancadas, que tienen que ver con la reforma estatutaria, la reforma pensional y otras reformas del orden laboral, sobre todo lo relacionado con el Estatuto del Trabajo, que se debe aprobar y legalizar tal como está contemplado en la Constitución Política colombiana. Siguen los contactos de FECODE con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Educación, planteando allí que se debe cumplir todo lo pactado, sobre todo lo del estatuto docente, estatuto de la profesión docente, el sistema general de participaciones, el curso de los 8.000 con retroactividad de efectos fiscales a partir del 6 de agosto del año 2021 y no abril del año 2023, la convocatoria de ascensos en el escalafón a los compañeros 1278, la solución al problema de la seguridad en el trabajo, que por fortuna la actual ministra del Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, fue ponente de una importante ley relacionada con este tema y con el buen trato salarial de las mujeres. La equidad de género fue planteada en alguna ocasión por la señora ministra de Educación, Gloria Inés Ramírez. Todos estos temas se deben materializar en la práctica y nosotros desde FECODE estaremos acompañando al gobierno, pero también nos reservamos el derecho a la independencia y autonomía tal como quedó establecido en el evento de la CUT. Son muchos los informes que tenemos, pero vamos a refrescar lo planteado por dirigentes sindicales, dirigentes de FECODE, dirigentes de la CUT y también la dirigencia de las regiones en los programas Encuentro Radio y Encuentro Televisión del sábado 13 de agosto del año 2022. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En medio de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, escuchamos la voz de los colombianos asistentes a la ceremonia. La 70ª Junta Nacional de la CUT respaldó el programa y las transformaciones democráticas del gobierno de Petro y presentó su agenda laboral.
En la posesión presidencial del pasado 7 de agosto fueron protagonistas los más de 100.000 asistentes a la Plaza de Bolívar, quienes acudieron no solamente para apoyar el cambio que propone Gustavo Petro y Francia Márquez, sino para ser partícipes de uno de los días con mayor expectativa y emoción que han vivido los colombianos en los últimos años. El 7 de agosto de 2022 fue la fiesta del pueblo. Plazas, parques y calles se llenaron de música, colores y expresiones culturales, folclóricas y festivas para recibir el primer gobierno de izquierda en más de 200 años de independencia. Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y Francia Márquez la vicepresidencia en una plaza de Bolívar abarrotada con más de 100.000 asistentes nacionales e internacionales, donde el pueblo fue el invitado especial y Encuentro estuvo ahí para registrar el sentir de la democracia. La travesía para venir hasta acá, venimos de Barranquilla en un bus urbano, pero es tanta la gana, es tanta la pasión que el bus de una u otra forma son casi 24 horas de viaje, pero fueron las horas más bacanas que hemos pasado. Francia nos representa totalmente, ella es un modelo a seguir, ella es ese símbolo de resiliencia, de lucha, ese símbolo de superación que todas las mujeres colombianas queremos seguir. El compromiso que esperamos ante Gustavo Petro con nosotros como comunidades indígenas es que se nos reivindique bajo el olvido, el abandono, el despojo que hemos tenido por durante no solo este gobierno que venía de derecha, sino ante toda la historia que se ha venido también olvidando. Necesitamos todos, como mujeres, como madres de familia, como familia, necesitamos un cambio. Esperamos que el doctor Gustavo Petro, así como todos hemos votado por él, así como todos estamos en estos momentos haciendo todo lo posible porque las cosas de él salgan bien. Queremos que él, así como se ha comprometido, que de verdad cumpla. Uno de los compromisos que debe tener nuestro presidente es con la cultura, porque a través de la cultura podemos transformar Colombia, enseñarle a cada niño y a cada región la importancia que tiene la cultura. Soy ciudadana común que está feliz de celebrar hoy que el bien germina ya. Hoy empieza pues una nueva Colombia y estamos felices de acompañar este proceso. Por fin el pueblo es invitado a la fiesta. Ahora mismo la educación se ve desfinanciada también por iniciativas como ICETEX, como Generación E, en la cual le quita base presupuestal a la educación pública y esos dineros no ingresan a ella. Entonces, iniciativas como esas deben ser erradicadas totalmente. Estar aquí y saber que Francia junto a Gustavo Petro van a hacer un proceso de gobernabilidad que van a permitir a países como Colombia hacerlos que nazcan siendo una nueva Colombia y también tener en cuenta que este es el gobierno de los nadie y de las nadie. En estos días, gracias a la presión y gestión adelantada por FECODE, se abrieron las inscripciones para los cursos de formación de la tercera corte de la SDF. Por eso hoy les contamos en qué consiste este proceso, cómo se llevará a cabo y cuáles son las fechas para tener en cuenta. Consistente lucha y gestión de FECODE durante 4 años, tras un fallo negativo del Consejo de Estado, pero en consonancia a los acuerdos de 2019 y 2021, y en el marco del decreto 1791 de 2021, finalmente se abrieron las inscripciones para los cursos de formación de la evaluación con carácter diagnóstico formativa tercera cohorte a 7.956 educadores habilitados. Para ello, tenga en cuenta las siguientes fechas. Inscripciones en la plataforma del ICETEX del 5 de agosto al 4 de septiembre. Cargue de documentos y legalización del crédito condonable 20 de agosto al 16 de septiembre. Firma electrónica de pagaré y carta de instrucciones 22 de agosto al 7 de octubre. Matrículas del 8 de octubre al 30 de octubre. Desarrollo del curso, primer mes, del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Segundo y tercer mes, 1 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023. Certificación de educadores que aprobaron el curso 30 de abril de 2023.
Siguiendo el proceso, se debe verificar el listado definitivo de los educadores que podrán desarrollar su proceso, ingresando a la página web del Ministerio de Educación y leer toda la información de contexto y detalles del curso. Además, debe tener presente duración. El curso tiene una intensidad de 144 horas y una duración de 3 meses. Modalidad virtual o a distancia. Valor de la matrícula entre 1.439.378 a 1.691.249 según la institución educativa. Asimismo, es importante que los educadores que vayan a tomar el crédito condonable se inscriban en la página del ICETEX, siguiendo el paso a paso que está descrito en ella para el proceso de solicitud del crédito. Los educadores que no vayan a tomar el curso deberán llenar el formulario de desistimiento expuesto al final de la página del ICETEX y el Ministerio y enviarlo al correo formacioncontinua@icetex.gov.co. Por eso tengan en cuenta que este es un trámite minucioso que requiere de tiempo, paciencia y cuidado para no cometer errores. De otra parte, el listado de las universidades disponibles para el curso son: es importante que el docente consulte los datos de la universidad para conocer el monto, modalidad y componente pedagógico del curso en la página del ICETEX. Se aclara que el ministerio financiará el 70% y el docente el 30% restante. Ojo, debe asistir mínimo el 75% de la totalidad del curso para que el crédito sea condonable al 100% y garantizar la certificación. Es momento para que el profesor Víctor Cabrera Vázquez, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, se dirija al Magisterio colombiano. Buenos días, compañeras y compañeros docentes. Quiero presentar un cordial saludo a todos ustedes en nombre de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, comentarles sobre el trabajo que venimos desarrollando para realizar en la primera semana del mes de noviembre la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico y el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Para ello pues tenemos una serie de temas muy interesantes como lo que tiene que ver con la memoria y los retos del movimiento pedagógico, la socialización de las cepas, las categorías del tercer Congreso Pedagógico, el Estatuto Docente Único, la financiación estatal, etcétera. Al igual que en el Congreso Pedagógico tenemos una proyección de una serie de actividades de índole pedagógico y que tienen que ver con, obviamente, todo lo que nosotros hemos finiquitado en este proceso, tanto en el CEID como las propuestas pedagógicas que hemos presentado a nivel de los trabajadores de la educación. Quiero invitarles a que con sus insumos nos hagan llegar algún tipo de propuestas adicionales que podamos tener en cuenta y trabajar tanto en el Congreso como en la celebración de los 40 años del Movimiento Pedagógico Nacional. Finalmente, frente a la disponibilidad del gobierno para sentarse a trabajar con FECODE mancomunadamente, tenemos unas prioridades, cuáles son primero los recursos para finalizar el presente año lectivo y la contratación en lo que tiene que ver con nuestro servicio médico de salud, al igual que la defensa de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y para seguir contribuyendo con la difusión del legado de la Comisión de la Verdad, en esta oportunidad socializamos el capítulo étnico del informe final, el cual expone las dinámicas y el impacto del conflicto armado en los territorios de estas poblaciones. En el marco del análisis de cada uno de los apartes del informe final de la Comisión de la Verdad, hoy abordamos el capítulo de los pueblos étnicos, que muestra las violencias que han sufrido estas comunidades en medio del conflicto armado en el país, así como su resistencia para no perder su identidad en medio de todos los escenarios violentos y de discriminación. En este sentido, este capítulo recopila amplios relatos de mujeres, hombres y jóvenes que narran su dolor individual y colectivo que afectaron su modo comunitario de vida e identidad. Este análisis del capítulo y desde ese llamado también que hacían los pueblos étnicos desde el momento de la consulta previa, de poder tejer esa larga temporalidad de las violencias, no solo
las del mandato de la Comisión del 58 hacia acá, sino en esa mirada larga, poder dar cuenta de la relación entre el racismo y el conflicto armado. El capítulo analiza 17 corredores de conflicto armado en macro territorios étnicos, que son corredores en donde se ha desarrollado o se ha concentrado el conflicto armado, se ha concentrado la violencia. Es de resaltar que las comunidades analizadas fueron las indígenas Afro y Ron, donde predominaron violencias específicas en las mujeres, en las autoridades étnicas, en los territorios, en los sitios sagrados, en las creencias, en la educación y en la cultura, teniendo un efecto nefasto en la vida y la supervivencia de estos pueblos. Asimismo, surgieron violencias de esclavización, evangelización forzada y racismo en el marco del conflicto armado, siendo los territorios más afectados la región del Pacífico, con mayor número de desplazamientos, San Andrés, con altos niveles de desaparición forzada en proporción a su población, la región de la Amazonía con reclutamientos y la región Caribe con masacres. En el caso de la población afrocolombiana, del total de población afrocolombiana, el 30% son víctimas. En el caso de pueblos indígenas, del total de población indígena del país, el 25% son víctimas. En el caso de población rom, esta población es del 35% que corresponde a víctimas, y estos porcentajes son bastante altos cuando, si uno mira el total de población del país no étnica, del total de población del país, cuántas son víctimas, y esto corresponde a un 13%. Asimismo, los niños, niñas y jóvenes vieron vulnerado su derecho a la educación al no tener acceso a ella. Los docentes fueron vetados de su vocación y el Estado no reconoció a estos pueblos como víctimas. A pesar de que esta violencia aún no ha cesado para estas comunidades, son estas las que siguen contribuyendo a la construcción de paz para el país. Por eso es importante por parte del Estado su reconocimiento, reparación y garantías de derecho. De ahí la necesidad de que la escuela contribuya a que se conozca la verdad, y en ese camino desde esta semana están disponibles los materiales pedagógicos del informe final de la comisión. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU entregó hace unos días un informe en el que advierte el aumento de las cifras de asesinatos a líderes sociales, reinsertados de las FARC y reclutamiento de menores entre el 2016 y 2021, por lo que insta al gobierno entrante a adoptar medidas urgentes para frenar la violencia en las zonas rurales. El informe sobre violencia territorial entregado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señala que los homicidios por cada 100.000 habitantes en el país pasaron de 23,7 a 26,85% entre el 2020 y el 2021, siendo los departamentos con mayores índices Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. Asimismo, entre el 2016 y el año anterior, la oficina verificó 562 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos 61 indígenas, 21 afrodescendientes, 7 miembros de la comunidad LGTBI, además de 1.911 amenazas en contra de líderes sociales en los últimos 2 años. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, la oficina verificó 33 masacres. 13 más se encuentran en proceso de verificación y 8 fueron consideradas como no concluyentes. En los casos verificados hasta el momento, hay un total de 108 víctimas. La oficina tiene particular preocupación por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia. A este panorama se suman las desapariciones, ya que cada 2 días de por medio existe un nuevo caso relacionado con el conflicto armado. En cuanto a los desplazamientos, el informe mostró que en el año 2020 hubo 26.291 casos y en el 2021 73.974 casos, además del aumento de reclutamiento de menores, que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de enero hasta el 30 de abril de este año, 85 menores habían llegado al instituto tras salir del grupo armado, una cifra que llegaba casi a la mitad de los casos de 2021 y una realidad que muestra la situación crítica que en materia de derechos humanos está viviendo el país. Según OCHA, a junio del 2022
al menos 54.000 personas de 197 comunidades afrodescendientes e indígenas están confinadas en el departamento de Chocó, lo que corresponde al 85% del total de personas confinadas en el país. El Estado colombiano es el garante de los derechos humanos en todo el territorio. La oficina reconoce el papel central que el Estado debe jugar para enfrentar la situación de violencia. Esta oficina también enumera varias recomendaciones al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para reducir y eliminar la presencia de grupos armados en territorios afectados por la violencia. Entre ellas, implementar un policía estatal de desmantelamiento de grupos criminales, escuchar las poblaciones afectadas por la violencia para la adopción de acuerdos humanitarios, fortalecer la presidencia del Estado en el Pacífico, la costa Caribe y la frontera con Venezuela, y finalmente crear una estrategia de sometimiento colectivo de grupos criminales bajo acuerdos de paz. Y a esta hora de la mañana, el secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, habla de las expectativas que trae consigo la llegada a la presidencia de Colombia de un gobierno progresista y alternativo. Un saludo fraternal al magisterio y a la sociedad colombiana. Colombia estrena un gobierno alternativo, democrático y progresista. Esperamos se avance en resolver las múltiples violencias, se materialice la paz, se profundice en la participación y la democracia, se potencie la vida en condiciones de dignidad. Lo anterior implica que se mejoren las condiciones de los trabajadores en equidad y justicia social. Se incida en la disminución de la pobreza y las desigualdades, en el desarrollo industrial nacional, el agro y el campo de nuestra Colombia. Es necesario consensuar líneas para una reforma política educativa y generar cambios a partir de proponer una educación con pertinencia social y política, capaz de posesionarse como el eje de desarrollo de nuestras sociedades. Desde FECODE, los maestros y las maestras estamos en la disposición de aportar y comprometernos en estas transformaciones inaplazables y urgentes. Nos corresponde entonces poner la educación en función de la cultura, de la ciencia y de la vida. Así como respaldamos al pacto histórico para elegir a Gustavo Petro como nuestro presidente y a Francia Márquez vicepresidente, es nuestro deber ayudar a que se dé un buen gobierno, para que éste responda a las expectativas y contribuya a resolver tantas necesidades históricamente acumuladas y a cerrar las brechas. Y se funde un nuevo país, al alcance de nuestros sueños, anhelos y esperanzas. Un saludo vital, un abrazo fraterno para todas y para todos. Durante 2 días, la Central Unitaria de Trabajadores CUT se reunió en su 70ª Junta Directiva Nacional, en donde por unanimidad se aprobó la declaración política que respalda el programa de Gustavo Petro, se presentó la agenda laboral y se ratificó la independencia y autonomía. El pasado 8 y 9 de agosto se llevó a cabo en Bogotá la 70ª Junta Directiva Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, una reunión que contó con más de 100.000 delegados de las diferentes subdirectivas y sindicatos nacionales afiliados a la organización. El objetivo fue debatir la situación política, laboral y social nacional y como resultado se tomaron determinaciones que quedaron consignadas en una declaración política aprobada por unanimidad, la cual también incluyó el plan de trabajo para este segundo semestre. Es necesario avanzar en la recuperación de todos los derechos y garantías que ha perdido el movimiento sindical durante los 30 años de neoliberalismo en este país. Vamos a avanzar por la recuperación de los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, por el trabajo decente para aquellos que cumpliendo funciones permanentes trabajan de forma deslaboralizada, para que se acompasen las normas internacionales a la normatividad internacional con las recomendaciones y convenios de la OIT.
Es de resaltar que, durante la reunión, uno de los análisis giró en torno a asumir una postura ante el actual gobierno, la cual se ratificó en el compromiso de los trabajadores a continuar respaldando el programa y las transformaciones democráticas de Gustavo Petro, inclusive con la movilización pacífica, siempre y cuando los temas de su programa de gobierno estén en consonancia con sus principios fundacionales. Necesitamos que se decrete presidencialmente la negociación colectiva multinivel. Necesitamos que se decrete también por parte del presidente y de la ministra de Trabajo la extensión de las convenciones colectivas a todos los no sindicalizados. Y necesitamos un plan concertado con el gobierno para fortalecer el movimiento sindical. Y de fondo, necesitamos que se convierta en una realidad el Estatuto del Trabajo contemplado en la Constitución Política del año 91. Esta Junta Nacional contó con la participación de reconocidas figuras como el padre Francisco de Rux, Jennifer Pedraza, Mario Valencia, Patricia Lara Salive, María Alejandra Osorio, Gloria Inés Ramírez, nueva ministra de Trabajo, entre otros invitados, quienes hicieron importantes exposiciones en materia social, política, económica y laboral. En este sentido, la CUT reiteró su autonomía e independencia y aseguró que continuará trabajando por una amplia participación ciudadana en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto del Trabajo, así como en el fortalecimiento de la protección y la reparación colectiva del movimiento sindical. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.